¿Cómo están, queridos amigos? Soy Andrés Mórtola en su programa de Última Hora Emprende sobre educación financiera, después de un largo tiempo de haber estado inactivos, pero nuevamente estamos aquí para poder aprovechar y conocer un poco más sobre educación financiera. El día de hoy tenemos al economista Jean-Paul Lofredo, que es analista económico, y vamos a hablar de un tema muy interesante sobre un tema que escribió, inclusive Jean-Paul tiene un blog en LinkedIn donde habló sobre las coberturas petroleras y previsibilidad fiscal. Yo le comentaba y le pregunté si se trataba de seguros de petroleros, pero él me dijo que no es eso exactamente. Así que yo creo que le voy a dar la bienvenida a Jean-Paul para que un poco nos dé la apertura de qué se trata esto de coberturas petroleras y nos puede explicar un poco más. Jean-Paul, buenas noches. Tal? Muy buenas, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a hablar de este tema, coberturas petroleras, y vamos a adentrarnos un poco en el mundo de los derivados financieros, que es de lo que finalmente vamos a hablar. No vamos a utilizar el término seguro petrolero, pese a que ha sido conocido desde hace un par de años acá, se ha utilizado ese término, pero vamos a explicar de qué se trata lo uno y lo otro y vamos estableciendo diferencias. Bien, cuando hablamos de seguro petrolero, estamos hablando de compras de futuros, de hacer ventas de futuros por parte del Ecuador y en cambio de parte de los inversionistas compras de futuros. Yo creo que deberíamos empezar por esa primera diferencia, Yapol, que son venta y compra de futuros en relación, por ejemplo, a este commodity que para nosotros es el petróleo, ¿no? Muy bien, para eso entonces tenemos que definir, explicar un poco el concepto de derivados financieros. Los derivados son instrumentos que fueron creados en el mundo de las finanzas desde hace algunos siglos atrás. Internacionalmente es muy común hablar de derivados y dentro de los diferentes derivados existen los contratos de futuros, existen las operaciones forward, existen las opciones, existen los swaps y aparte de esos que son los derivados tradicionales, tenemos una serie de derivados modernos que pueden agrupar una gran gama de subdivisiones de los anteriores, derivados sintéticos, derivados exóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comúnmente siempre vamos a hablar de 4 tipos principales, de los contratos de futuros, de las operaciones forward, de los swaps y de las opciones. Ahora, ¿para qué se crearon estos instrumentos? ¿Para qué sirven los derivados? ¿Cómo nacen los derivados? Estos instrumentos nacen para atenuar riesgos de mercado, que en general en el mundo de los negocios se pueden presentar. Si yo soy productor de algún producto agrícola, por ejemplo, cacao, y yo quiero planificar y establecer cuáles son mis ingresos a lo largo del año, me interesaría saber a qué precio lo voy a vender. Como no tengo la bolita mágica, no puedo adivinar, entonces yo digo, bueno, si vendo a X dólares cada quintal de cacao, con ese precio yo salgo tablas en mi producción. Pero ¿qué pasa si el precio de mercado baja? ¿Habría alguna manera de que yo pueda asegurar mi venta futura con un precio? Claro, yo puedo firmar contratos con algún comprador y ya establecer precios pactados. Ya, ahí yo ya estoy eliminando ese riesgo. Para el común de las empresas o productores, ¿qué es lo que pueden utilizar? Pueden utilizar ventas a futuro de su producto. Y de esa manera ya conocen con cierta certeza cuál va a ser el precio al que ellos van a vender, independientemente de cuál es el precio que en el futuro realmente va a estar. Eso vamos a decir el precio spot. Por ejemplo, yo te vendo a ti, ahora vamos a poner el caso del petróleo, yo te vendo a ti un barril de petróleo ahora, en este momento, y vamos a considerar el precio spot. El precio spot es el precio presente. Se puede ser, digamos, 15 dólares. Pero yo quiero asegurar mi venta de todo el año. Y puede ser que yo fije mi presupuesto a un precio de 25 dólares.
Pero ¿qué pasa si el precio sube? Ah, voy a ganar. Y si el precio esté por debajo, 18, 17, ahí perdería. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, me interesaría asegurar. Y si yo ya pacto que voy a vender a un precio de 21, ya sé que aunque a finales del próximo año el precio caiga a 8, yo ya voy a vender a 21. O viceversa, si el precio spot, es decir, el tiempo presente en ese momento, esté por 40, ya no voy a ganar tanto, voy a ganar los 21. Muy bien. Entiendo. Entonces, Entonces, ya Paul, diríamos que es una forma de asegurar tus ingresos así es. y Y no por ser el otro especulativo. lado, pero para el otro lado, para el que va a comprar, el que necesita esa materia prima, también, pues, él quisiera asegurar el precio que va a pagar. Imagínate algún Correcto. producto, industria chocolatera, que quiera asegurar el precio del cacao. Tengo entendido que, por ejemplo, el hierro a nivel mundial se lo vende de esa forma, ¿no? O sea, bueno, hay muchos multiproductos commodities que se venden así, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que acá escuché a un amigo que trabajaba en una empresa que vende hierro y ellos compran, ¿no? Hacen compras de futuros para asegurar el precio y como ya tienen una planificación presupuestaria, ya pueden de cierta forma congelar esos precios y saben que eso es lo que van a obtener, ¿no? Claro, ahora, si te das cuenta, el objetivo cuál es reducir la incertidumbre, ¿correcto? Atenuar el riesgo. Entonces, por eso la figura es comparable con la de un seguro, pero no hablamos de seguros. Por eso cuando alguien dice un seguro petrolero, realmente no es que es un seguro, no es un contrato de seguro que se lo vende una aseguradora, no. Es una operación de cobertura, Entiendo, esa empleando es la dados diferencia. financieros. Que totalmente estábamos confundiendo los conceptos, ¿no? Es como, digamos que no es un seguro, sino es asegurarse Exacto. el precio de algo, tanto como vendedor como comprador. Exacto. Y te cuento algo, inicialmente las operaciones, bueno, hay operaciones con el empleo de derivados que se remontan desde la época de la antigua Grecia. Por eso te estoy diciendo todo. Hay ejemplos antes del tiempos modernos, antes de Cristo, en el cual se hizo alguna operación con opciones. Por ejemplo, algún sabio griego, previendo que iba a existir una gran cosecha de aceitunas, ¿ya? Él no es que tenía el dinero para comprar las prensas para hacer aceite de oliva, pero compró el derecho a usarlas, ¿ya? Compró el derecho a usarlas. Pagó un valor mucho más pequeño que el alquiler de la prensa de oliva y ese valor pequeño le daba el derecho a usarla. Otra cosa es el precio para usarla, pero tener el derecho asegurado. Y si no lo usaba, bueno, simplemente perdía ese derecho. Pues como una gran cosecha, pues entonces hubo un excedente de estas aceitunas, entonces hubo una gran demanda de las prensas para hacer el aceite. Pero él había comprado el derecho para usarlas todas. Entonces, claro, no había mucho problema porque él podía usarlo y revender el derecho de uso o él pagar el valor del alquiler ya prepactado en ese derecho de uso y ahí utilizarlas. Pero como la demanda era muy grande, pues entonces los precios de mercado se dispararon. Él ya había asegurado el derecho a usarla a un precio determinado. Entonces, ese por Estamos ejemplo, hablando son... que es una práctica económica de cientos de años, ¿no? Exacto. Ahora, las bolsas de comercio, bolsas de productos, que son donde se negocian normalmente los derivados, tienen 3, 4 siglos de existencia en el mundo. La bolsa de Chicago, pues, ya va casi para 200 años y es el mercado actual, el más grande del mundo a nivel de derivados, la Chicago Board of Trade. ¿Ya? Esa es la más grande a nivel O de sea, derivados. hay Pero otras existen muchas. bolsas también de derivados. Claro, hay bolsas que se especializan. Por ejemplo, en Nueva York tú tienes por general uno dice la bolsa de valores de Nueva York. Realmente es la New York Stock Exchange, que literalmente es la bolsa de acciones. Existe en Nueva York la bolsa mercantil, que es NYMEX, New York Mercantile Exchange. Esa es la bolsa mercantil y ahí se negocian derivados en Nueva York. ¿Ya? En muchas ciudades, sobre todo Estados Unidos, existen bolsas de productos en las cuales se negocian derivados.
Lo que te comentaba es que con el pasar de los siglos se han ido sofisticando un poco más este tipo de operaciones. Y si bien en un momento tenías operaciones con derivados sobre productos agrícolas, luego se amplió el espectro y se hicieron derivados sobre metales, ¿no? Pues bien, ahora tienes derivados sobre productos que no son físicos, que no son tangibles. Por ejemplo, sobre tasas de interés. Imagínate que tú contratas un préstamo donde tú eres el prestatario y tú vas a pagar durante 5 años eh, cuotas de capital con una tasa de interés flotante. Entonces te dicen, ok, te vamos a prestar $1.000.000, vas a pagar durante 5 años, pero la tasa de interés es la tasa LIBOR, ¿ya? Más 500 puntos básicos, por poner un ejemplo. Ok, digamos que la LIBOR esté en 3% en este momento, más 500 básicos, esto saldría un 8%. Pero ¿qué pasa si en el tercer año la LIBOR sube al 6%? Tu gasto de intereses se duplica. ¿De qué manera tú puedes, ya tú te embarcaste, tú ya firmaste el contrato, un préstamo, una tasa flotante, de qué manera puedes no tener sobresaltos y tratar de asegurar una tasa de interés? Ok, con una operación de cobertura. Ahí vas a utilizar derivados financieros también y puedes utilizar futuros sobre tasas de interés o puedes utilizar opciones sobre tasas de interés. También puedes utilizar swaps. Un swap en el cual tú ya te comprometes a pagar una tasa fija, ¿ya? Y el, el, el valor de la tasa flotante, esa la paga la contraparte. ¿Quiénes son las contrapartes? Por lo general, estas operaciones tú las haces con bancas de inversión que se especializan en manejar estos productos. Ya, Paul, has dado mucha tecnicismo y yo creo que vamos a tener que invitarte para que nos expliques muchos más detalles, pero bueno, en mi caso ya te puedo entender, pero seguramente nuestros amigos van a querer después que nos expliques muchos más de estas técnicas que nos has comentado. Pero regresando al tema este de la cobertura, cuéntanos un poquito cuál es tu sugerencia y cuál es el beneficio que pudiéramos tener en el tema de asegurar ya un precio de venta del petróleo, por ejemplo, en este caso de Ecuador. Bueno, solo para concluir lo anterior, la palabra clave es disminuir riesgos. Piensen en cualquier riesgo que pueda tener el negocio sobre lo que a futuro no puedan conocer con certeza. Y si existe ese riesgo, pues entonces la manera como atenuar el riesgo es mediante derivados. ¿Correcto? Ese es el concepto. El resto, hay detalles, hay como profundizar, pero esa es la clave. Lo que queremos es atenuar riesgos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro país? Yo te cuento que hay algunas empresas privadas que sí han realizado operaciones de cobertura, sobre todo empresas que importan materia prima, ¿correcto? Desde el punto de vista del gobierno, ¿qué puede hacer? Bueno, vamos analizando. Obviamente, es una buena idea tratar de atenuar el riesgo mediante las operaciones que se puedan realizar. El tema es que tenemos que tener mucho cuidado para conocer bien, no los riesgos, porque lo que vamos a hacer es atenuar el riesgo, conocer bien los costos y las implicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de un funcionario, de un empleado del sector público que es el que va a ejecutar o recomendar la operación, ¿ya? Un antecedente, hace casi 2 años, el mismo presidente de la República salió en la prensa, de que iban a analizar aplicarse un seguro petrolero, nuevamente utilizaron ese término. Pero ahí uno decía, bueno, ¿será que ahora finalmente sí van a hacer algo al respecto? Incluso si te vas tiempos, incluso algunos años atrás, en el 2015 había el proyecto por parte del Ministerio de Finanzas para empezar a realizar este tipo de operaciones, incluso una colaboración no reembolsable de un multilateral para hacer una pequeña asesoría sobre la contabilidad, determinar la banca con la que se iba a hacer la operación y algo muy positivo en su momento. Lamentablemente no se dio a cabo. Y aquí yo tengo que también ser muy sincero. ¿Por qué no se da a cabo? Lleva a cabo. Porque hay un costo y por lo general a los políticos no les gusta asumirlo. ¿Cuál es?
dependiendo del tipo de operaciones que vayas a hacer, ¿ya? Tú vas a tener que desembolsar un dinero que te va a servir para asegurarte, ¿ya? Para atenuar el riesgo, ¿ya? Dependiendo del tipo de operación. Si, por ejemplo, tú pactas hacer una operación donde tú vendes a futuro, pues ya sabes que tú vas a vender a $50 el petróleo, pero si en el mercado sube 80, tú vas a seguir vendiendo a 50, ¿ok? Otro ejemplo, si tú haces la cobertura mediante opciones, ok, tú sabes que vas a vender a 50, pero si el precio sube, no ejecutas la opción, simplemente perdiste la prima, pero vendes a 80, 90, 100. Y si el precio baja, ahí ejecutas la opción y vendes a 50. Pues bien, la prima te cuesta. Por poner un ejemplo, para asegurar un precio para Entiendo, una operación entiendo. Y esa prima tiene un gran, o sea, tiene un gran impacto político, estamos hablando. presupuestario, sobre todo, presupuestario. Y entonces, para que tengas una idea más o menos de cuánto podría ser. Yo tengo cifras justo para este caso, tengo cifras eh, más o menos actuales. Por ejemplo, para una opción a $51, que es lo que estaba en el presupuesto, para que tú vendas el barril a $51, esa opción, como opción, la prima te cuesta cerca de $20, sobre todo en épocas actuales donde el precio del petróleo ha estado a la baja. Entonces, más o menos con eso estás sacando de que te puede estar costando alrededor de un 15% el valor de la prima. Entonces, si tus ingresos petroleros son 14.000 millones, ¿correcto? Entonces, se pueden ir unos 2.000 millones en primas, ¿correcto? Es el costo de asegurar. Es un costo. Pero ahora tú vas a decir, claro, ¿y qué pasa si no lo hago? Te ahorras el costo de la prima, pero vas a tener la incertidumbre. Y lo que es peor, donde llega a bajar el precio del petróleo, tú no lo sabes, o no lo tenías, no lo habías previsto, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que incurrir en medidas de última hora como sube el precio de la gasolina, sube el precio de servicios públicos, etcétera. Las típicas medidas de Quiere última hora que decir, toman todos los gobiernos. ya porque en este momento que hubo la pandemia, cuando el precio del petróleo bajó, bueno, aunque eso es otra figura, pero supongamos, si hubiéramos tenido una cobertura, no hubiera pasado, no hubiera habido una afectación tan grande en el tema del presupuesto del Estado. Claro. Ya, parte de algo. En febrero, antes de que entrara la pandemia, nosotros ya estábamos encaminados a una crisis por el bajón de los precios del petróleo. Si tú el año pasado hubieras asegurado el precio, ya, tú lo ponías en 50 el presupuesto general, pero si tú lo asegurabas a un precio de 40, por decirte, digamos, con lo que te hubiera costado el asegurarlo, y digamos que te hubiera costado una prima de unos 8, casi digamos que un 20%, unos $8 cada 40, entonces cerrabas en 32, pero cerrabas en 32 todo el año, mínimo 32, ¿ya? Si es que lo hacías con opciones a ese costo, ¿ya? Entonces el impacto en la práctica hubiera sido menor. Ahora, si ya tú tomabas una asesoría en la cual te sugerían estrategias en las cuales puedes, con una combinación de opciones, no solo de compra, sino también de venta, puedes disminuir el valor de las primas y podrías, aunque sea, netearlo, ¿ya? Y sacar un precio mínimo de los 40, ¿ya? Hay operaciones, hay estrategias para hacer eso, hay diferentes, pero tendríamos que explicarlos con pizarra y todo. Lo que te quiero decir es que siempre hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque tú desde el inicio ya te programas, ya sabes que vas a tener un costo importante, pues sabes que ese costo ya es fijo, Correcto. ¿correcto? No, y más que nada Y porque no vas a tener que tomar, no vas a, somos un país que necesita presupuestar de sus gastos básicos, digamos, salud y crecimiento. Entonces, no vale la pena especular en ese sentido, sino tener, digamos, la seguridad de que esos ingresos te van a servir para confrontar todo lo que es la parte económica de una nación. claro, el, eh, el gran beneficio de planificarlo adecuadamente, ¿ya?
es que no vas a tener que incurrir en medidas de tipo fiscal contractivas de última hora, no vas a tener que subir impuestos, no vas a tener que tener apuros. Siempre que alguien tiene una emergencia, las opciones son más limitadas y en temas económicos y financieros, el apuro es mal consejero, ¿correcto? Es muy diferente armar tu plan de financiamiento en el año, ¿ya? Que cuando tienes en este momento un déficit porque cayó el precio del petróleo y no hay visos de que vaya a superarse. Y yo le veo una ventaja adicional a eso. ¿Cuál es? La calificación de riesgo país, tú sabes que es muy importante y tiene un gran impacto sobre el costo del financiamiento, sobre el costo y el acceso a financiamiento internacional. Cuando tú te presentas a un banco y le dices, ¿sabes qué? Yo soy un país petrolero, una gran parte de mis ingresos depende del petróleo, pero yo ya lo tengo asegurado, porque tengo esta operación de cobertura con tal banca de inversión. Entonces, eso te va a ayudar en tu calificación de riesgo. Y la calificación de riesgo de tu país, a su vez, se replica en la calificación de riesgo para toda la economía. Entonces, a las otras empresas... Impresionante, o sea, es como decir, o sea, tiene una lógica, un sentido común de todo lo que estás mencionando, Paul. Claro, las empresas privadas podrían conseguir también un mejor financiamiento, no gracias a esta medida per se, pero indirectamente las consecuencias son que baja el riesgo país del Ecuador, los inversionistas de afuera, los bancos de afuera ven desde otro punto de vista el Ecuador como que es más seguro, entonces ya puedes acceder a créditos de afuera. En estos momentos, por ejemplo, hoy en día, es muy difícil que una empresa local consiga financiamiento de un banco al exterior. Es muy difícil. Todos te piden alguna garantía supranacional por parte de un externo. No importa ya que tú pongas activos, terrenos, ya no es suficiente. Entonces, sí te ayuda bajar el riesgo país y esta medida, como asegurar tus ingresos, pues es un gran paso adelante en ese sentido. Así es, Jean-Paul. Jean-Paul, ha quedado una entrevista súper interesante, un tema que me parece que lo has explicado muy bien y creo que la gente poco va a comprender mucho más este tipo de productos financieros que nos puede ayudar como país. Y han salido muchos temas que seguramente te voy a seguir invitando, Jean-Paul, aquí en nuestro programa de Última Hora Emprende, en nuestro espacio de educación financiera, porque vamos a seguir hablando, aprendiendo un poco más de economía, finanzas, que es lo importante en este momento. Así que te agradezco, Jean-Paul, por esta entrevista y seguramente más adelante te tendremos nuevamente para poder conversar otros temas muy interesantes. Bueno, Andrés, muchas gracias, así que nos estaremos viendo en otra ocasión. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Nos despedimos. Soy Andrés Mórtola. Los invito también a visitar mi página andresmortola.com y todos los viernes ver su espacio de educación financiera aquí en Vito TV en Última Hora Emprende. Muchas gracias.